para ser feliz no necesito ser mamá. Y para ser feliz no necesito de pronto repetir una historia que yo en mi corazón a veces no he sanado y que posiblemente uno siendo mamá va a repetir inconscientemente. ¿Cuántas no nos tocó cuidar también? O al papá, o al hermano, o a los sobrinos, y ver que les servían la mejor carne o la mejor porción a ellos, y a uno lo dejaban esperar, o a ellos los dejaban ahí descansar. Y usted siga. Y usted siga. Sí. Y usted, fuera de que cocinó, arregló casa, entonces siga también arreglando la cocina, porque ellos están descansando. Es más fácil que el hombre no esté. Por ejemplo, en mi caso, el hombre no estuvo desde que se enteró que yo estaba en gestación. ¿Qué me pasó a mí? Me tocó que decirle a todo el mundo: estoy mal, necesito ayuda, déjenme llorar, y lloraba, y lloraba. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo podcast Hablando a lo Natural. Les quería comentar que el día de hoy tenemos un tema bien interesante y que nos involucra muchísimo a todas las mujeres y a los hombres también. Y les quiero presentar nuevamente a las invitadas del día de hoy. Estamos con Erika Acosta, que es nuestra terapeuta y psicóloga, y con Diana Castro, que nos va a contar un poquito de qué es lo que ella hace, en qué es tan pro. Entonces vamos a escucharla. Diana, cuéntanos un poco de tu experiencia profesional, a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesional en desarrollo familiar, graduada hace mucho tiempo en la Universidad de Caldas y con pues experiencia de trabajar en comunidad y familias, con personas en situación de crisis, situaciones como consumo de drogas, personas con discapacidad cognitiva, mental, personas muy vulnerables también en sus espacios pues socioeconómicos o en sus contextos. Y ahora, después de la pandemia, la vida me abrió como otro camino, y poder involucrar todo eso frente a los productos, asesorías, ventas de toda la parte fitoterapéutica, y entonces en esas estoy ahora. Excelente. Y bueno, Diana, nosotras como mujeres estamos en una sociedad que es bastante conservadora, la sociedad colombiana, siento yo, opinión personal, que es muy conservadora y que a veces nos sesga un poco y siempre nos meten como en un cuadro. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia profesional de cómo te sientes como mujer en la sociedad colombiana? Pues ese tema es muy especial, ¿no? Porque obviamente uno parte de lo que es y parte de lo que trabaja y vive a diario, toda la experiencia que uno ha tenido en el recorrido y en lo que a diario también vemos. Entonces es un tema muy interesante. Pienso que es muy conservadora nuestra sociedad, pero también a veces me gusta usar como un término, y es mojigatos, o sea, más que conservadores desde el sentido moral. A veces somos como que más bien no lo decimos, pero lo hacemos. Entonces uno ahí como queda, como el mojigato ahí en la solapada. Entonces pienso que son como esas dos situaciones. De lo conservadora, sí, la gente que estamos en los procesos educativos o reeducativos, nos vamos mucho hacia los valores, hacia la ética. Pero hoy en día también se ve tantas cosas que lo haces y ya no importa. Entonces sí es bueno como andar en el tema, a ver en qué sentido hacemos o en qué sentido vivimos o una cosa o la otra. Que de una u otra forma puede llegar a haber una desventaja por ser una sociedad tan conservadora, pero lo que Dianis dice también es muy cierto, y es el tema de, para algunas cosas tal vez seguimos siendo conservadores, pero para las otras nos hacemos como los de la vista gorda y ya no, sí, los de la no, vista eso no gorda. Nos incumbe, entonces seguimos. La doble moral que le llaman. Sí, Exacto, esa era la palabra, era la palabra más técnica una doble o moral. sí, más elegante. Sí, a mí me gusta como que eso, la solapada, no diga mucho, pero sí es así, la doble moral. Es verdad. Y digamos, hablando un poquito de eso, tú que sabes del tema, ¿cuáles en este momento son los roles que desempeña una mujer? Como digamos que la sociedad de pronto los ha estipulado y tal vez uno consciente o inconscientemente
como que se va por ese lado? O sea, ¿qué son los roles que la mujer está manejando hoy en día? Bueno, entonces ahí sí volvemos al tema tradicional, ¿no? Entonces la mujer es la que tiene que encargarse del hogar, así trabaje, así trabaje, tiene que encargarse del hogar. Ese sigue siendo como una estándar. Exacto. Y si no se va a encargar, pues entonces como trabaja, pague, porque difícilmente lo van a hacer por usted. Entonces ese sigue siendo pues la parte tradicional de uno de los roles de la mujer, pero no podemos hablar mucho de roles sin hablar del estereotipo. Y el estereotipo es sabiendo si tú vienes con una vagina o un pene, qué es lo que uno espera que usted haga. Entonces, ahí es cuando de pronto nos retrocedemos a los conceptos y decimos, bueno, culturalmente se espera que la mujer sea tierna, sea hermosa, se mantenga pues su parte de belleza y corporalidad, y obviamente también responda a su parte funcional, y si quiere ser profesional, pues allá ella, pero entonces también lo tiene que hacer muy bien y no puede descuidar lo otro, que es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Su hogar, el cuidado de la casa, la parte de la comida, los hijos, cuidar al hombre de la casa, así no tenga pareja, pero tiene que cuidar o al papá, o a los hermanos, o a los sobrinos, o sea, ella es la cuidadora, o el perro o el gato, o sea, ella es la que queda en la casa cuidando y manejando. Y si quiere otras cosas, se le añade. Por ahí he visto yo en internet una figurita muy diciente, que es en una carrera y los hombres van libres, pero en la carrera la mujer tiene la plancha, tiene la olla y la estufa para cocinar, tiene el niño, entonces ella tiene que ir en esa carrera también, pero igual como con todas esas funciones. Hace el podcast pasado hablábamos acerca de que a veces la mujer ni siquiera se da la oportunidad de enfermarse, ¿no? Sí, o sea, es como tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposo, o lo que tú decías, o a mis sobrinos, a mis hermanos, o a mi papá, pero siempre es como que tú no tienes la oportunidad de hacerlo, o sea, tú no puedes porque es que tú tienes que resolver por todos los que están en esta casa. Y si lo haces, ya no eres tan eficiente. Exacto, y que uno involuntariamente a veces se siente así, digamos que uno involuntariamente a veces dice, uy, no, si no, es que no puedo porque es que si no, no voy a fluir o no voy a hacer lo que tengo que hacer, y consciente o inconscientemente caemos en eso. No, pues yo pienso que es que en medio de caer también es un desafío, porque por ejemplo, para mí como mujer, en esta sociedad mucho se me ha convertido en un desafío, el ser hija única, el poder seguir apoyando o retribuir a mi mamá en especial y a la familia que tanto me ha apoyado, entonces estar ahí, pues como al pie del cañón, uno dando siempre lo mejor de uno, el hecho de ser madre, y poder uno también estar ahí dando la cara, o sea, demostrándole a esa persona que viene detrás que si yo puedo, pues él tiene que poder, porque si no, entonces no hacemos nada. Entonces es como ese desafío también personal, o sea, no me va a dejar, aquí no me va a dejar, pero le cuesta a uno mucho, o sea, una lucha, yo digo que es una carrera doble, o sea, fuera de que sales a correr, como yo les digo de esa imagencita, écheme todo en la maleta, que también salgo a correr con maleta y todo, pero lo logro. Entonces es el desafío que enfrentamos las mujeres de hoy. Diana ha tocado un tema muy clave, que es el tema de la maternidad, que se ha vuelto tan controversial, especialmente en las últimas décadas. Respecto a eso, ¿por qué es tan difícil ser madre ahora versus lo que fueron nuestras madres, nuestras abuelas? Porque yo creo que a pesar de que, bueno, a pesar no, ha sido fortuna, a veces yo lo tomo como que es derecho, pero ha sido buenaventuranza de que las mujeres podamos incurrir en otros campos. Cuando tú ya estás en el campo académico, profesional, laboral, o en el día a día que tú sales a luchar, sabes que esa carrera, con esa maleta que llevaste acá, que tú dices lo voy a hacer, pesa mucho, que es más difícil, que lo enferma a uno más, porque estábamos hablando de que esa carga muchas veces a uno lo enferma, lo está ahí, por decir, redarguyendo en alguna situación. Entonces uno ya al hacer ese examen de conciencia o esa mirada atrás con el retrovisor, uno ya dice, no, venga, yo no quiero ser la mamá como fue mi abuela,
de 10 y solo dedicarse a la casa, a sus hijos, y fuera de eso, darle responsabilidad a los hijos de criar a sus hermanos. O sea, uno ya vuelve con el retrovisor así y dice, no, venga, no, yo no quiero hacer así. Y si en el caso mío fui una mamá joven, y en ese ser mamá joven me tocó reestructurar todo un proyecto de vida porque acepté esa tarea, yo digo, no, voy bien con no quiero más. Y entonces uno ahí también da como el alto. Pero pienso que el hecho de poder nosotras las mujeres abrirnos a varios cambios también nos pone en una realidad de cerrar otras cosas o decir no lo voy a hacer igual. Y que también es un tema controversial hoy en día porque el que uno no quiera tener hijos o que no quiera simplemente casarte también se vuelve como ¿y por qué? O cuando ya estás con tu pareja y te preguntan ¿y los hijos? Y uno no, ¿y por qué? Pero es que los hijos son necesarios, los hijos hacen parte, pero si en tu proyecto de vida no está, pues ¿por qué cargar con eso de que los tengo que tener para ser feliz? O sea, sí, no lo que pasa es así. que hablando pues de las tradiciones estipuladas para los géneros y para esos roles, dicen que una mujer no se graduaba hasta no ser mamá, o no se desarrollaba, o no llegaba a su plenitud hasta no ser mamá. Pienso que ya aprendimos a buscar felicidad en las cosas que vemos prioritarias para cada uno. Hay muchas mujeres con las que yo hablo y dicen, no, yo quiero es viajar. Y viajar, y de hecho he visto entrevistas que ya hay unos grupos de mujeres nómadas que viajan y en eso está su felicidad. Incluso ellas hablaban de que no ven ni siquiera obstáculos en el periodo, porque uno a veces dice, no, ¿y cómo va usted a hacer un viaje? No, pues me tomo la pasta para que no me venga, porque eso quién como... No, ellas hablaban incluso hasta de eso, de esas funciones femeninas propias del ser mujer, que decían, no, eso no me va a parar, yo quiero ser feliz viajando y lo voy a lograr. Entonces, el hecho de nosotros ya indagarnos, cuestionarnos, que nos están educando en esta generación para sentir primero yo, o para revisarnos, o por lo menos para ese término de gestión o inteligencia emocional que te dice, pare un momento y piense qué es lo que usted quiere. A ver, no me pregunte qué va a hacer el otro, o usted a quién va a ser feliz, sino usted qué quiere. Entonces, cuando a uno le dan esa oportunidad y uno se puede revisar, uno dice, no, pues sí, entonces, para ser feliz no necesito ser mamá. Y para ser feliz no necesito de pronto repetir una historia que yo en mi corazón a veces no he sanado y que posiblemente uno siendo mamá va a repetir inconscientemente. Entonces, cuando a uno le dan la espera de revísese y mire qué es lo que quiere, pues uno cambia, redirecciona de una manera creyendo uno que es más positiva. Y también, sin mentirnos, en la parte económica. Un estudio también decía que un menor de edad, o sea, hasta los 18 años, los papás de una clase estrato 2, 3, gastan más de 18,000 millones sin contar la universidad. Entonces, son datos también que uno queda asombrado. Sí. Muchas veces uno dice, no, para tenerlo mal, pues mejor no lo tengo. Es como poner en la balanza los pros y contras de la maternidad y entonces analizarlo con nuestro proyecto de vida, si se ajusta o no a mi estilo de vida. Y si lo quiero, o si lo deseo. Y si no lo deseo, yo pienso que uno como mujer le toca ser muy firme en su decisión y argumentarse en el yo primero, o sea, en el que tengo tanto por hacer, así como les cuento a esas mujeres nómadas que quieren solo viajar y en eso encuentran su felicidad. Ellas dicen, esta es mi felicidad y en eso me encamino, no se preocupan por nada más y ahí se visualizan y ahí se montan y han conocido todo el mundo y todas las culturas y pueden hablar más que un antropólogo, me imagino, desde su experiencia, cómo es el rol de la mujer en todo el mundo, porque esa es la finalidad de ese grupo que les cuento. Mirar en todas las culturas cómo la mujer se desempeña, imagínense, o sea, se montaron en esa visión y ahí han podido y eso las hace felices y encuentran plenitud en eso y está bien. Y está bien, es que quién somos para decir que no. Y ahí estamos rompiendo
tanto estigma con el rol de la mujer tradicional, que es la que se tiene que dedicar a hacer feliz al hombre de la casa, bien sea a su pareja o a su papá o a sus hermanos, porque es así, la tradición machista. O sea, ¿cuántas no nos tocó cuidar también? O al papá o al hermano o a los sobrinos, y ver que le servían la mejor carne o la mejor porción a ellos, y a uno lo dejaban esperar o a ellos los dejaban ahí descansar. Y usted siga. Y usted siga. Sí. Y usted, fuera de que cocinó, arregló casa, entonces siga también arreglando la cocina, porque ellos están descansando. Tianis, una pregunta. ¿En qué infiere en que la mujer o muchas mujeres les pase que cuando están en ese rol de esposas y de madres se descuiden a ellas mismas? Como que ya no se preocupan por ellas mismas, sino que solo me tengo que entregar a eso. Pues por la misma carga social, social familiar. O sea, cuando uno queda en embarazo, a uno le pone, o sea, de hecho es como la maleta. O sea, yo a veces lo visualizo mucho con la maleta, porque es así. Ustedes a veces se van cargando, o nos vamos cargando de tantas cosas que al último uno termina así como, esto me pesa tanto, como me lo empiezo a quitar. Pero cuando uno decide ser mamá, uno se mide por ese va a ser mi resultado. O sea, yo voy a ser buen ser humano, y en este caso buena mamá, por como sea esta personita. De hecho, hay muchas personas que dicen, esa personita es la que va a hablar de usted, no solo por lo que uno le inculca coherentemente, de manera lógica, sino también porque ellos absorben desde lo que oyen, ven, desde el ejemplo, desde el cómo es la dinámica familiar. Entonces, él es el resultado. Entonces, uno muchas veces no queriendo quedar mal, pues obviamente se enfoca en él, y ya todo es para él, y ya todo es para ese ser, y más si estoy con la pareja, ¿no? Que entonces ya no es uno, sino dos, o si son más hijos, pues ya no son uno, sino 3, 4, 5, y si está el perro o el gato, pues no. Y que tiene mucho sentido, y que tal vez, o en mi caso que no tengo hijos, uno no lo ve de esa forma, pero ahora que tú lo dices es real. O sea, tiene mucho sentido porque tú dices, bueno, esta personita va a hablar mucho de lo que pasa acá, entonces ahí ya hay como cierta presión, por llamarlo de alguna forma, en la que lo tengo que hacer bien, no me puedo equivocar, y tal vez no se da la oportunidad de equivocarse, cuando yo siento que igual no estaría mal, ¿no? Digamos que siento que igual las mamás también se pueden equivocar, las mamás también pueden de pronto pensar diferente y actuar de una forma diferente, pero la sociedad igual siempre va a estar en, esa es tu responsabilidad y de ti depende que eso salga bien. Pero allá también hablamos acerca de, y el hombre y el papá también tienen que jugar un papel importante, porque la presión no solo puede ser para la mamá. Pero si estamos juntos... Como estamos hablando de tradiciones, roles y lo que nos esperan, o sea, los paradigmas, es más fácil que el hombre no esté. Por ejemplo, en mi caso, el hombre no estuvo desde que se enteró que yo estaba en gestación. O sea, y así esté, puede que la presión caiga sobre la mamá. Sí. Y así estén criando el hijo juntos, la presión es tuya. ¿Sí? Ajá, es verdad. Entonces muchas veces es, o yo estoy, pero soy el proveedor. Entonces te estoy dando todo, esa es mi parte. Y tú encárgate del resto. Y tú encárgate del resto. O estoy tan ocupado dándote la buena vida a ti y a mis hijos que pues encárgate. O sea, por ende, encárgate. Entonces volvemos a la imagen, ¿no? La carrera, pero siendo buena mamá, teniendo espectacularmente la casa, y fuera de eso siendo bonita. Porque si no eres bonita, también vas perdiendo la carrera, que eso es una presión gigante. Sí. Uy, sí. Eso es una presión gigante, o sea, muchas veces no valoran a la persona, porque en mi historia profesional, yo he visto mamás muy dedicadas, tan dedicadas que ellas se enferman, y se enferman no solo del estrés para mirar cómo darle lo mejor a su hijo, sino que lo mejor implica la mejor alimentación, la mejor salud, dejan de comer por ellas, se dobletean en horas de trabajo por ellos, entonces obviamente no hay cuerpo que resista. Sí. Y uno ve, son mamás de corazón, de alma, dando lo mejor, muchas veces queriendo estar en el lugar donde están sus hijos,
pero sabiendo que igual no pueden, sufren. Yo tuve una mamá en una de las fundaciones diciendo, yo quisiera estar acá y yo hubiera querido también morirme en el momento en que a él le pasó ese accidente o estar ahí, simplemente estar ahí. Y no, pues obviamente eso no se puede. Pero entonces ahí es donde volvemos al punto, esa responsabilidad de la mujer, porque ella es la que responde también por la historia y la reputación de ese ser humano. Pues yo al respecto pienso que es como una desventaja biológica que nos tocó por la naturaleza, ¿ya? Por designio natural. En todas las especies ves que la hembra es la que gesta, la que cuida, la que, sí, protege, la cría. Entonces nosotras estamos en eso, ¿ya? Biológicamente tenemos esa desventaja frente al hombre. Somos las que gestamos, las que parimos, las que criamos. Entonces la sociedad por eso, digamos que nos pone más peso, más responsabilidad, como Diana dice, sobre la crianza de ese hijo, y ese es el legado, lo que decía Diana. Esto es lo que yo tengo para mostrar, un hijo bien criado, ese va a ser mi legado. Entonces por eso hay tanta presión frente a la mujer con el tema de la maternidad, consideraría yo. Sí, y que pues volvemos a concluir que todo es social y cultural. Sí. Todo es social y cultural, porque hay en otros círculos culturales que la mujer por esa ventaja, porque ahí ya no lo ven como desventaja, Exacto, sino que es la ventaja de poder dar a luz a una sociedad, de poder tener otras personas para ese círculo social, económico, político, es cuidada. Obviamente en nuestra parte cultural, social y familiar no lo es. Estamos en desventaja, que es como la conclusión del título de hoy. El rol de la mujer acá en Colombia, no, pues es una desventaja. Sí, es una desventaja en cierto sentido, y no lo vería así. Obviamente somos muy berracas. O sea, a mí me parece que uno correr esa carrera con todo eso, la maleta, y lograr llegar, eso ya es mucho decir, porque hay muchos hombres que ni siquiera con una parte de la maleta que uno trae allí arrancan, ya les duele, ya no son capaces, ya quieren mejor no ir, mejor no, mejor me quedo ahí, no la corro, lleve los niños allá, no, mejor me quedo aquí con ellos. ¿Por qué? Porque saben que los niños allá tienen que generar más cuidado, que le van a pedir, que no sé, o sea, que no va a ser capaz de controlarlo allá, entonces más bien se quedan aquí. Es un ejemplo de pronto muy, muy literal, pero así también es la vida diaria. Y tú dices algo que es muy cierto, y es el hecho de que ahí ya estamos mostrando mucho de qué somos, pero también se presenta mucho el tema de que nos juzgamos, nos tiramos durísimo, por decirlo de alguna forma, y que a veces también viene de las mujeres, de nosotras mujeres a otras mujeres, pero a veces también es de nosotras mismas. O sea, de que no vemos de pronto lo que tú dices, estamos poniéndole el ejemplo de la carrera, dándola toda en esa carrera, sino que eso no lo vemos, sino que cada vez nos juzgamos más lo que hacemos. Nos criticamos las actitudes que tuvimos, o las acciones que hicimos, o lo que estamos haciendo. Siempre buscamos como ese punto para criticarnos y decir, no lo hice bien, lo pude haber hecho mejor. Y a veces la crítica no viene ni siquiera de otras mujeres, sino de nosotras mismas. Sí, que nosotras mismas nos apachurramos. Pues es que tenemos tanta necesidad de cumplir con esas expectativas sociales, familiares, porque empezando por las familiares, pienso que son las que más nos suenan en la cabeza, las familiares, esas personas que tú tienes ahí el día a día, el más cerca de ti, el que tú sabes que saben de tu historia de vida, que están allí, o sea, esas voces tú las tienes presente, y en el sentido de que tampoco quieres decepcionar lo que ellos esperan de ti, que si ellas, porque por ejemplo yo admiro muchísimo a mis tías, que en otra parte económica, o sea, en otro momento económico más difícil, fue un momento de más hijos, fue un momento que no estudiaron y sacaron esa familia adelante.
O sea, yo también digo, ¿cómo uno no va a poder entonces con uno solo? ¿Cómo uno no va a poder con las ayudas de ellas? Porque ellas están ahí siempre mirando cómo lo pueden ayudar a uno. Entonces uno dice, no, o sea, tampoco puedo tirar la toalla o hacerlo mal, no, al contrario, antes debo hacerlo mejor. Entonces pienso que cuando uno ya tiene sus estándares ahí como ubicados, también se vuelve un desafío para uno. Y si uno no lo cumple, pues obviamente usted más que nadie sabe hasta dónde llegó su tía con cuatro pelados y nadie le ayudaba y uno con uno y con toda la ayuda que tiene. Entonces obviamente uno dice, no, tengo que salir adelante, tengo que poder, tengo que mirar cómo lo hago. A ver, despierte. Entonces, a veces sí, uno mismo se acusa, uno mismo se flagela demasiado, se llena de muchas excusas. Pienso que yo tengo una tía que decía, a mí cuando me decían, ay, sí, mija, te entiendo. No, a uno le decía, son bobadas, no, a ver, despierte y siga para adelante. Entonces, obviamente, las herramientas psicológicas de hoy en día nos han hecho como que, bueno, pare, piense. Pero hay otras también que nos hacen justificarnos. Exacto. Entonces ahí es donde yo digo, no, espere, no. O sea, hasta la justificación tampoco puede. Tiene que arrancar y ver en esas mujeres esforzadas, valientes, que les tocó más duro. Porque yo pienso que si hablamos de una cultura más supresora, fue la de nuestras abuelas, nuestras tías, nuestra mamá, que antes tenía que mantenerse allí simplemente porque sí, porque no podía decir que no. Entonces, si ellas pudieron, volvemos al mismo tema, si ellas pudieron, pues nosotros mejoramos esa historia. Sí, yo siento que es darse la oportunidad de poder parar y de también decir, tengo que respirar, tengo que saber qué hacer, pero también de seguir adelante, ¿no? Como no dejarlos caer por la situación en la que estemos pasando, sea teniendo o no teniendo hijos, sino que hago una pausa, respiro, aclaro mis ideas y sigo, ¿sí? Sí, mira que eso es muy importante y me gusta mucho que lo mencionemos, porque en esa carrera uno a veces no se da la oportunidad de parar, respirar, como dice la canción de ahorita, espera, reparo mi corazón, yo me reparo de a poquitos. Uno no se da esa oportunidad, uno a veces con tantas situaciones, porque es que hay momentos, y a mí me pasó, en que era una situación económica, era una situación familiar, era una situación de salud, era una situación, todo se me ajuntó. Y uno llega al punto en que uno no sabe cómo seguir, uno no sabe para dónde coger, y muchas veces uno se niega ese momento de que uno está destruido, quebrado, de que no sabe uno para dónde coger, cómo coger. Uno a veces se niega a mostrar esa debilidad. ¿Qué me pasó a mí? Me tocó que decirle a todo el mundo, estoy mal, necesito ayuda, déjenme llorar, y lloraba y me desahogaba, y con la persona que yo podía hablar, hablaba. Cuando digo poder hablar es de confianza, ¿no? Y empezar a aclarar tantas situaciones, obviamente caóticas, que tenía, de crisis, pero también alternativas. Y seguro que esas personas que están allí al lado de uno le dan a uno cualquier ayuda clara y de la manera más honesta y de corazón, porque así me pasó, que cuando yo ya me di la oportunidad de decir, mira, no, estoy aquí quebrada en 1000 pedazos, no puedo seguir y no puedo seguir sola, hay personas que están y que dicen, tranquila, todo va a pasar, usted por eso no se va a morir. Así yo hubiera sentido que me estaba muriendo, porque yo estaba sintiendo literalmente que se me arrancaba algo de mi interior, que me moría, que no podía más, que yo andaba como un ente. Pero entonces en ese momento también la vida, Dios en su infinita sabiduría, le dicen a uno, venga, así como esa historia que nos cuentan cuando Jesús estaba en medio de la tormenta del mar. Si uno simplemente estuviera confiado y saber que está ahí, pero que Él tiene el timón y que a Él lo va a sacar a uno también de esa tormenta, todo pasa, nos ayudan, pero sí nos tenemos que dar ese tiempo.
porque si nos seguimos ocultando y seguir siendo las fuertes, no, eso no tiene uno cuándo salir, y fuera de eso termina bien enfermo, porque en este campo es donde nos hemos dado cuenta que tu cuerpo te habla. Sí, así es. Muy cierto. Hablando un poquito del tema de las desventajas de ser mujer muchas veces en esta sociedad colombiana, ¿en algún momento ustedes lo han sentido en la parte tal vez laboral, en la familiar, o en algún momento han sentido esa desventaja o tal vez una ventaja de ser mujer? Que tengan una anécdota por contar al respecto. Pues yo siempre, y me parece muy, muy loco, ¿no? Porque es muy de uno y muy fisiológico. O sea, el hecho de los ciclos menstruales, de todas las dolencias, de toda esa parte como que uno no quisiera, no puedo, me voy porque me toca. Yo pienso que eso es una de las anécdotas que a diario uno ahí repercute diciendo, ¿por qué yo quisiera no tener esto, no sentirlo? Y obviamente sí, la familiar, en mi caso sentí que tenían más derechos los hombres, más derechos de levantarse tarde, de divertirse, de escoger hasta qué comer, qué comer, qué hacer, qué vestir, a dónde ir. O sea, ellos tenían más derechos. Y pues obviamente en una maternidad, obviamente les es más fácil a ellos simplemente decir no estar, que seguir allí en ese rol, en esa buena función, por lo menos esforzándose. Exacto. Cierto. Por ejemplo, en mi caso, independizarme fue, digamos, un tema bastante controversial en mi familia, porque me decían, ¿vos te vas a ir sola, a vivir sola, de verdad? O sea, ellos pensaban que si no era con un esposo al lado, yo no iba a poder. Y demostré lo contrario, de que uno no necesita tener un esposo para poder ir a vivir sola. O sea, esa experiencia siento que todas las mujeres la deberían vivir un tiempo solteras, solas, porque eso te forja el carácter y te enseña de que la comida, no sé, la nevera no se va a llenar sola, de que tenés unas responsabilidades mensuales con presupuesto, o sea, te organizas y te vuelves un adulto funcional, que eso me parece que es importantísimo y que es una gran ventaja que tenemos las mujeres hoy en día versus pues nuestras abuelas y nuestras madres que quizá no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Sí, esa es también un buen punto, ¿no? El hecho de no ser independiente económico y no mirar cómo tiene que resolver todas esas cosas usted sola. Sí, hágale solita. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, digamos que debe de cambiar en ese chip, para finalizar, ¿qué debe de cambiar de pronto en ese chip en la sociedad colombiana? Para mejorar esos puntos que acabamos de tocar, lo que hablábamos, pues que a veces somos como lo que tú decías, se me olvidó la palabra mojigatos, y que debería de cambiar en esa sociedad, en esta sociedad colombiana, para mejorar ese pensamiento. Mira, que yo creo que en el papel todo está, porque cuando yo estuve en una capacitación acerca del feminicidio, fue algo muy controversial, en el sentido de que todo está escrito, pero al momento de hacerlo la sociedad, la parte legal, de cuidar a la mujer, de poderla empoderar, de poderle dar ese lugar igualitario, no se da. Entonces, yo qué diría que se debería sí cambiar en la sociedad, es la garantía a poder ejercer ese rol, esos derechos, porque en el papel están los derechos igualitarios. A nivel político nos han abierto muchísimos espacios políticos, pero garantías no hay. No hay, porque uno sigue escuchando cifras increíbles de maltrato a la mujer, de lo que hablábamos del feminicidio, y hay que seguir argumentando porque es feminicidio, o sea, dando la pelea. No es algo tan básico, no, la parte de la maternidad sigue siendo igual. Y en el papel está hecho eso una belleza, ¿no? Pero a nivel de garantías no las hay. Es verdad. Igual también en lo laboral, o sea, todo está escrito, mejor dicho, pero a nivel de implementarlo, no.
Yo siento que también para ya terminar es importante hablar acerca de la salud mental, ¿no? De cómo tenemos que cuidarnos las mujeres en esa salud mental para poder seguirlo llevando, seguir en esa carrera. Bueno, mira que a nivel terapéutico ha incurrido algo muy práctico. Pues yo lo digo práctico porque es visible. En los últimos meses, que es como donde más meses y años, más ha tenido cabida las redes sociales. Y es el poder tener conciencia, nosotras, cada una, de que necesitamos hacer un cambio. De que si todo lo que hablamos aquí, para cada una tiene un pero, un en contra o a favor, mirar con qué de eso nos vamos a quedar y ser responsables, qué vamos a cambiar. Y hay muchas alternativas para hacerlo, pero desde la conciencia. Porque si yo no me concientizo de que yo voy a ser una mujer espectacular, tenga o no tenga pareja, tenga o no tenga hijos, tenga o no tenga un cuerpo esbelto, o sea, si yo no me mentalizo en eso, pues no hago nada y todo lo que hemos dicho acá vuelve a un ciclo en el que se repite. Nuestra salud mental empieza desde decodificar o descodificar todas esas cosas que nos han enseñado, desde yo conscientemente saber hasta dónde eso me ha hecho daño. Por ejemplo, el concepto de fidelidad, hasta dónde en tu historia de vida no lo viviste como debías vivirlo y obviamente en la actualidad te afecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer algo diferente en mi vida para cambiar eso, pero para dejar que me afecte? Entonces, es la parte como de descodificar, porque ahí también mi cuerpo empieza a hablar, como decimos con Erika, el cuerpo te habla y hay síntomas emocionales que cada órgano tiene su significado, que se asocia con cada emoción. Entonces pienso que es básico desde la conciencia, mirar, comprometerse uno, qué obtiene si cambio o qué obtengo si sigo siendo igual y me sigo haciendo como la oreja mocha o la mojigata, así como aquí, que entonces es más que todo trabajo muy individual y desde el ser. Es cierto. Sí, hacer como un proceso de autoevaluación y proyectarnos y decidir qué mujer queremos ser, independientemente de los roles que están o no están en la sociedad, sino lo que yo quiero, lo que dice Diana, lo que yo quiero ser como persona, como ser humano, independientemente de si eres hombre o mujer. Creo que todo ser humano debe autoevaluarse y mirar hacia dónde quiere ir y cómo quiere vivir su vida. Claro, y mira que hay cosas que obviamente nos van a doler más a unas que a otras. Hay a mujeres que seguro no les va a doler la ausencia de un padre. Seguro no les va a doler porque hubo un padre allí o sin una figura paterna, el abuelo, el tío, el hermano que estuvo allí o está. Pero hay mujeres que de pronto nos va a doler más eso. Entonces cada una tenemos que empezar a revisarnos cómo duele, cómo nos afecta y cómo queremos cambiar. Es cierto. Hacernos una autoevaluación. Muchísimas gracias, Diana, a ustedes por invitarme. El hecho de estar acá y poder hablar de nosotras desde nuestras vivencias es un espacio gratificante, porque lo que hablamos muchas veces no se saca tiempo para eso y muchas veces no lo ponemos en esa pilar de importancia de todo lo que hemos dicho, porque siempre muchas veces hay otras cosas primero que eso, que uno, o que lo que sentimos, o que lo que pensamos, o lo que vivimos. Entonces, gracias a ustedes también por invitarme. A ti por tu tiempo, Eric, muchas gracias por acompañarnos, y a todas las personitas que se conectaron, que se conectan y nos están viendo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que las vamos a poner aquí abajito. Recuerden darle like, dejar su comentario y cuéntenos qué más les gustaría ver, o si este tema hasta se va para un segundo video, que está muy interesante este tema de la mujer. Entonces ahí los dejamos, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta un próximo podcast.